Tras 30 años de matrimonio, descubrí que mi esposo nunca había superado su primer amor. ¿Lo más cruel? Mi propio hijo se puso de su lado y me dijo que sería sensata. Pero cuando descubrí ese viejo diario, todo cambió. Esta vez, no volveré a dejarme cegar por las mentiras de nadie. A los 60 años, me uní a un grupo de viaje por primera vez en mi vida, solo. El destino era Charleston, un pintoresco pueblo antiguo con callejones de ladrillo rojo y paseos cubiertos de robles. Tenía un toque de elegancia europea, pero conservaba la inconfundible calidez del sur de Estados Unidos. De joven, viajar sola era un lujo que no podía permitirme. Tenía 2 hijos que cuidar, una casa que atender y un marido cuyo horario académico dictaba nuestras vidas. Incluso cuando sentía un atisbo de nostalgia, esta se extinguía rápidamente con el comentario habitual de Richard: de todas formas, no entenderías la cultura. Sería un desperdicio para ti. Pero ahora las cosas son diferentes. Mi hija Rachel se acaba de casar y se mudó a Seattle. Mi hijo mayor, Michael, compró una casa hace poco y planea proponerle matrimonio a su novia. Por primera vez, tuve espacio para respirar, para mí. Elegí Charleston por mi cuenta. Recordé a Richard hablando de la ciudad en sus conferencias, describiendo cómo aún conservaba los vestigios de la Guerra de la Independencia y la arquitectura de la época federalista. Solía ir allí para realizar investigaciones académicas y siempre regresaba con un brillo especial en los ojos. Una vez mencionó una tienda de postales antiguas en la ciudad, una con una colección impresionante que incluso incluía correo militar del siglo XIX. En la tercera tarde del viaje, nuestro guía turístico nos dejó recorrer King Street por nuestra cuenta. Me desvié hacia un callejón estrecho cubierto de musgo. La luz del sol se reflejaba oblicuamente en los adoquines, y al final del callejón se alzaba una pequeña tienda de postales, oscura pero acogedora. Una campana sonó suavemente cuando entré. Casualmente hice girar uno de los estantes de metal en el centro de la tienda. Y entonces lo vi. Una postal, enmarcada tras un cristal, colocada a la altura de los ojos. La tinta se había amarilleado ligeramente, pero la letra era inconfundiblemente clara. 11 de septiembre de 1995. Que siempre tengamos años para recordar y envejecer juntos en el amor. Richard y Linda, Charleston. Mi corazón se encogió. Esa letra, la conocía mejor que la mía. La ligera inclinación hacia la derecha, el trazo curvo al final de sus letras, la forma en que su pluma se detenía el tiempo justo para dejar una leve mancha de tinta en la página. Era la misma letra que había visto en listas de la compra, notas junto al refrigerador y décadas de notas adhesivas y cartas. Me dio escalofríos. Me quedé mirando las palabras, olvidándome por un momento que era un extraño en una tienda a cientos de kilómetros de casa. 1. Me acordé de ese año. Fue el año en que nació nuestra última hija. Ella vivió 26 días. Esa noche, llovía a cántaros. Michael tenía fiebre. Acababa de regresar del hospital cuando nuestra hija pequeña, Lumi, de repente, tuvo un pico de fiebre y se desmayó. Antes de que pudiera llegar la ambulancia, la envolví en una toalla de baño y corrí escaleras abajo, sollozando mientras llamaba a Richard una y otra vez. No contestó. Más tarde, me envió un mensaje: estoy en una conferencia en el sur. No me molesten. No había estado solo en un viaje de trabajo. Quizás ni siquiera había habido un viaje. Estaba con Linda. En Charleston. Justo donde yo estaba. Contuve la respiración y miré hacia abajo. Había 2 cartas más debajo de la primera. 1 de septiembre de 2003. De vuelta a donde empezó todo. Sigo igual. Ese fue el año en que Michael se graduó de la preparatoria. Asistí sola a la ceremonia porque Richard dijo que tenía un viaje de investigación de último momento. La tercera tarjeta decía: 3 de agosto de 2018. El amor nunca se desvaneció. Que esta vida no guarde más remordimientos. Misma letra. Misma firma, Richard y Linda. Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el cráneo. Me zumbaban los oídos. Mis rodillas se doblaron un poco. Me agarré al borde del mostrador para no caerme.
La dueña de la tienda se acercó. Al ver mi cara, sonrió con cariño y dijo: «Esos 3 son de los más populares de mi colección». El hombre que los escribió era profesor de historia. Cada vez que él y su esposa venían a Charleston, me dejaba una tarjeta. Era su pequeña tradición. Siempre iban de la mano, comían langosta, paseaban por el paseo marítimo. Un año, incluso recorrieron toda la Battery bajo la lluvia con un solo paraguas. Parecía sacado de una novela romántica. Hizo una pausa. Fueron el primer amor del otro. Reencontrados tras años separados. Es una historia preciosa. Abrí la boca pero no salió ningún sonido. Una brisa entraba por la puerta abierta. El carillón de viento tintineaba sobre mí, brillante, delicado, casi burlón. Salí y me senté en un banco junto al pequeño muelle cercano. Mirando el agua, sentí una frialdad inquietante en la palma de la mano. ¿Por qué no me lo había contado? Aunque no fuera una aventura, aunque solo fuera un viejo amigo, ¿por qué tanto secretismo? Pero no dijo nada. Desde 1995, siguió viniendo aquí, una y otra vez, con otra mujer. Compartió momentos, recuerdos, incluso rituales, de los que yo nunca formé parte. Ese mismo año, yacía en una camilla de hospital, abrazando el cuerpo sin vida de nuestra pequeña hija. Llorando. Esperando su llamada. Pensé que hacía tiempo que había dejado de importarme. Llevábamos más de 30 años juntos. Lo apoyé mientras forjaba una carrera, conseguía la titularidad y publicaba libros. Incluso cuando la chispa se apagó, creí que aún compartíamos una responsabilidad. Ahora bien, no estaba tan seguro. Esa noche, de vuelta en el hotel, tuve un sueño. Me quedé afuera de la oficina de Richard. Él estaba adentro, escribiendo postales. Le sonreía a una mujer sentada frente a él en el sofá. Lo llamé, pero no pudo oírme. No había ningún sonido en el sueño, solo la mujer girándose hacia él con una sonrisa. No conocía su cara. Pero sabía que se llamaba Linda. Acorté mi viaje y volé a casa 2 días antes. Ya no soportaba hacer turismo. En cuanto crucé la puerta, me invadió un hedor agrio y denso a cerveza y restos de pizza. Michael estaba despatarrado en el sofá, pálido y apático, con la tele poniendo un partido de fútbol a todo volumen. Cuando me vio arrastrando mi maleta, frunció el ceño. ¿A dónde fuiste esta vez?, preguntó. Papá dijo que tu teléfono estaba apagado. Ha estado intentando contactarte. Charleston, dije, dejando las llaves en el cuenco de cerámica junto a la entrada. Un viaje corto en grupo de 3 días. Lo reservé con antelación. Se burló. ¿Te largaste sin decir nada? Tengo una pequeña operación, algo en el estómago, y no estabas. Nadie para ayudarme. Papá tuvo que traerme la cena la otra noche. ¿Te imaginas? Un profesor haciendo de repartidor. Me quedé allí parado por un segundo, aturdido. Tienes 30 y tantos. Tienes tu propio negocio. ¿Y aún necesitas que tus padres te traigan comida? Él no respondió, simplemente se encogió de hombros y volvió a mirar la televisión. Sobre la mesa de centro, había una caja de pizza entreabierta, con papel grasiento y arrugado a su lado. El suelo estaba hecho un desastre. Reprimí el cansancio que me apretaba el pecho y fui a lavarme la cara. Justo cuando iba a coger mi maleta para subir, Richard salió de su oficina con una pila de artículos impresos. Su expresión reflejaba el ambiente de la sala, tensa y desaprobadora. Bueno, qué bien que por fin hayas vuelto a casa. ¿Te divertiste? ¿A dónde fuiste? Su voz no era fuerte, pero tenía un tono cortante. Charleston, respondí, quedándome quieto. El lugar donde solías investigar. Hizo una pausa de medio segundo. ¿Y qué podrías entender ahí? Por eso fui, dije, intentando mantener un tono sereno. ¿No dijiste una vez, para comprenderlo de verdad, tienes que vivirlo tú mismo? Él no respondió, solo flexionó las páginas en su mano. Le sostuve la mirada.
Visité King Street. Y esa tienda de postales que mencionaste una vez. Sus ojos parpadearon y, por una fracción de segundo, lo vi, pánico. No le di tiempo a hablar. Vi las postales. Las que escribiste en 1995, 2003 y 2018. Todas firmadas como Richard y Linda. El silencio se hizo más fuerte entre nosotros, como un hilo a punto de romperse. Intentó sonreír, pero se le esfumó al instante. Fue una coincidencia. Estaba de paso por una conferencia. Linda estaba cerca. Solo somos viejos amigos. ¿Cada año? ¿Tantas coincidencias?, pregunté con voz tranquila. Richard frunció el ceño, con la frustración apoderándose de él. Le estás dando demasiadas vueltas a esto. Ella tiene su propia familia. Yo te tengo a ti. Nunca cruzamos los límites. Solo, nos veíamos de vez en cuando. Eso es todo. Pero las postales decían, sigo sintiéndome igual y que esta vida no me guarde más remordimientos. Eran simplemente poéticos. Nostálgicos. Linda era alguien a quien apreciaba de joven. Claro, tenía sentimientos. Pero eligió a otra persona, y punto. No dije nada. Solo lo observé. Suspiró. Siempre estás tan sensible, Margaret. Ese es el problema. Te dejas llevar demasiado fácilmente. La vida no es una película. Necesitas ser más racional. Me reí. En ese momento, lo comprendí. Después de 30 años de matrimonio, así es como me veía. Una vez intenté ser su compañera en todos los sentidos. Cuando se quedaba despierto escribiendo trabajos, me sentaba a su lado, cosiendo pequeñas manualidades para ayudar con nuestros gastos. Cuando se descontroló tras no conseguir un ascenso, bebiendo hasta el aturdimiento, lo cuidé, lo limpié y aún así me desperté temprano para preparar a los niños para el colegio. Recordé la pequeña tienda de regalos que abrí cuando los niños eran pequeños. Hacía malabarismos entre clientes, alimentación, pañales y inventario. Todavía recuerdo la alegría de ganar mis primeros $100, usándolos para prepararle una olla de sopa de tomate. Lo miró y dijo con indiferencia, estas baratijas tuyas, ¿para qué? Te quitan mucho tiempo y apenas te dan ganancias. Será mejor que te quedes en casa con los niños. Pensé que estaba cansado. Pensé que estaba siendo protector. Así que cerré la tienda y me comprometí a ser la mujer detrás del hombre. Pero 30 años después, él todavía pensaba que yo era demasiado sentimental, todavía pensaba que no entendía la cultura. Lo miré. ¿Dónde estabas en 1995, cuando yo estaba en el hospital acunando a nuestra bebé con fiebre, esperando a los médicos, rogándote que vinieras? Su rostro se tensó como si le hubiera dado una bofetada. Estabas con ella, ¿verdad? En Charleston. Se quedó en silencio durante 5 segundos completos y luego murmuró, yo no lo recuerdo. Pero lo hice. Recordé el penetrante olor a antiséptico, la lluvia golpeando las ventanas, a Michael ardiendo de fiebre en la cama de al lado. Y a Lumi, flácida y sin aliento en mis brazos. Estuve en urgencias toda la noche. Esperando que alguien me dijera que aún había esperanza. No regresó. Solo envió un mensaje, estoy fuera de la ciudad. Por favor, no me molesten. Pensé que esa noche era solo mía. Pero no, él estaba ahí fuera, compartiendo vino, velas y callejones cubiertos de musgo con alguien más. ¿Dices que no te pasaste de la raya? Pregunté. Quizás sí, hace mucho tiempo. Simplemente nunca pensaste que me enterara. Miró la alfombra bajo sus pies, sin decir nada, como si esperara que el suelo se abriera y se tragara la verdad. Entonces Michael se acercó, con el rostro contraído en una mueca de regaño. Mamá, estás exagerando muchísimo. La profesora Linda no hizo nada malo. Siempre ha sido buena conmigo, me presentó a gente importante. No vas a arruinar un matrimonio entero por unas postales viejas, ¿verdad? Me volví hacia él con los ojos picando.
¿Lo sabías? Se encogió de hombros. Papá lo mencionó un par de veces. Dijo que sueles tomarte las cosas demasiado a pecho, así que es mejor no involucrarte. Luego añadió, siempre te haces la víctima. No todos ven la lealtad como tú. Papá ha sido un gran padre de familia. Probablemente nunca me engañó. Estás pidiendo demasiado. Y así fue como me di cuenta. Richard no solo me había apartado de su mundo emocional. Con el tiempo, también había moldeado discretamente la visión del mundo de nuestro hijo. Las ideas de Michael sobre la lealtad, sobre el amor, sobre lo que significa ser madre, habían sido reescritas silenciosamente. Se me hizo un nudo en el estómago. Nunca lo había visto tan claramente, el matrimonio en el que creía, la familia que construí, los valores que pensé que todos compartíamos, ya estaban en ruinas a mis espaldas. Y yo fui el último en enterarme. A la mañana siguiente comencé a ordenar mi armario. Desde que regresé de Charleston, no había pegado ojo. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras escritas en tinta de esas postales y a la expresión de Richard cuando no decía nada. Abrí el contenedor con ruedas que estaba escondido en un rincón del dormitorio. Solo quería sacar algo de mi ropa vieja de verano, pero en cambio, desenterré un montón de fotografías descoloridas y un diario con la tapa de cuero desgastada. Eran cosas que había empacado la última vez que nos mudamos. No las había tocado en más de una década. La foto de arriba se había amarilleado por el paso del tiempo. En ella, Richard estaba sentado en un banco de madera. A su lado estaba una mujer, Linda. Llevaba una gabardina beige y el pelo recogido con pulcritud. Sonreía a la cámara con una sonrisa suave y serena. Richard parecía joven, con una camisa a cuadros, ojos dulces y labios curvados de una forma que nunca antes había visto. Había algo íntimo en el aire entre ellos, tan natural que no necesitaba palabras. Abrí el diario y encontré varias páginas impresas dentro, documentos titulados Linda-tesis-notes. Los márgenes estaban llenos de anotaciones garabateadas, escritas con 2 letras distintas. Sus comentarios se superponían, complementándose entre sí. Ese tipo de colaboración fue profundamente personal. Richard nunca me había dejado leer sus borradores. Me callaba de golpe, ¿qué entenderías? No lo toques. Ni siquiera me dejaba entrar a su oficina sin avisar. Pero él había confiado en Linda. Él le había entregado su trabajo inacabado, le había permitido marcarlo, agregar referencias y hacer sugerencias línea por línea. Entonces me di cuenta. Su vínculo nunca había sido solo emocional, era intelectual, espiritual. Conectaron de maneras que yo jamás podría. Tal vez por eso, después de 30 años de matrimonio, siempre me he sentido más tolerada que querida. Yo no era su pareja. Era su apoyo logístico, me encargaba de cuidar a sus padres, administrar nuestro hogar y criar a nuestros hijos. Una esposa funcional. Esa tarde, cuando Michael entró y me vio en la mesa del comedor con el diario abierto, frunció ligeramente el ceño. ¿Qué estás mirando? No lo oculté. Giré la pantalla hacia él. ¿Crees que tu papá alguna vez me miró así? Miró la foto. Su rostro no cambió. La profesora Linda siempre cuidó de papá. Le ayudó mucho cuando era candidato a profesor asociado. Lo miré fijamente. ¿Cuánto tiempo hace que los conoces? Se encogió de hombros. Papá nunca me lo ocultó. Decía que ella era su mayor, y sí, la que se le escapó. Nunca tuvieron una oportunidad real, así que siguieron en contacto a lo largo de los años. Bajé la voz. ¿Y qué soy yo? ¿Solo su intermedio? Michael me miró con un tono condescendiente y sereno. Mamá, eres demasiado sensible. Eres buena persona, pero nunca entendiste bien a papá. Están en mundos diferentes, en círculos diferentes, con mentalidades diferentes. Que su matrimonio haya durado tanto ya es algo. Y de repente comprendí, no era la primera vez que pensaba así. Fue la primera vez que lo escuché decirlo en voz alta. Siguió adelante. No me estoy poniendo de parte de nadie. Pero tienes que admitirlo,
papá y Linda son más compatibles. A ambos les encanta la historia, son académicos. ¿Y tú? Esa tiendita de manualidades que tenías. Papá siempre pensó que era una pérdida de tiempo. Simplemente no tuvo el valor de decírtelo. Lo miré fijamente. Este niño que yo había criado, el que una vez se acurrucó en mis brazos y me llamó mamá, el que me pasó la noche entera junto a mí cuando tenía fiebre, ahora estaba frente a mí, diciendo todo esto sin rastro de crueldad, sin darse cuenta de lo profundamente que me dolía. No pretendía ofender. Para él, esto era simplemente pragmático. Como si estuviera evaluando una fusión empresarial, mayor sinergia, una colaboración más eficiente. Cerré la laptop con cuidado, con la voz firme pero con un tinte gélido. ¿Entonces crees que yo también soy reemplazable? ¿En esta familia? Se quedó callado un momento. Luego dijo, tienes que ser realista, mamá. Cuanto más mayores nos hacemos, más necesitamos soltar. Asentí. Llevé la computadora portátil arriba y la coloqué sobre la cómoda. Luego saqué el álbum de bodas que no me había atrevido a tocar en años. Necesitaba saber, ¿realmente me habían visto alguna vez? En una foto, llevaba un sencillo vestido blanco, agarrando un ramo de flores y sonriendo suavemente. Richard estaba a mi lado, con la mirada ligeramente desviada. Solía pensar que lo habían pillado en un abrir y cerrar de ojos. Un golpe de suerte del obturador. Pero ahora, quizá ya miraba hacia otro lado. Quizá incluso entonces, pensaba en la mujer que no lo acompañó al altar. Linda. Su primer amor intocable. ¿Y yo? Yo era su sustituto. Quien gestionaba su agenda, criaba a sus hijos y alimentaba su reputación entre bastidores. Solo una sombra. Una sombra que tardó demasiado en darse cuenta de la verdad. Me senté en el viejo sofá de la sala, pasando los dedos distraídamente por el borde bordado de la mesa de centro. Afuera brillaba un sol cálido y dorado, pero dentro de la habitación hacía frío. Richard salió de la cocina con una taza de café en la mano, con movimientos practicados y habituales. Siempre tomaba su café en 3 partes. La primera la dejaba en el estante junto a la puerta de su oficina, la segunda después de cenar y la última justo antes de acostarse. Lo observé mientras alisaba en silencio un hilo deshilachado del borde de la mesa. Entonces lo dije, en voz baja y clara. Deberíamos divorciarnos. Se quedó paralizado a medio paso. Una gota de café cayó al suelo. Tras unos segundos de silencio, dejó la taza y se sentó en el sillón frente a mí. ¿En serio?, preguntó, mirándose los dedos como si necesitara algo en que concentrarse. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Margaret, ya estamos en esta edad, ¿y quieres el divorcio? ¿No te parece un poco absurdo? Lo miré a los ojos con calma. ¿Crees que es absurdo porque nunca creíste que me iría? Suspiró, con la voz cargada de cansancio. Exageras. Nunca hubo nada entre Linda y yo como te imaginas. Pero ni siquiera estoy en tu vida, dije. En realidad, no. Desde Charleston, desde mucho antes de Charleston, emocionalmente, prácticamente, en cada decisión, hemos vivido en planos separados. He sido una sombra en esta casa durante 30 años. Estoy harta. ¿Es la menopausia la que te habla?, murmuró con una sonrisa amarga. Solté una risa breve y sin humor. No. Esto es claridad. La tensión se rompió con el sonido de pasos bajando las escaleras. Michael apareció en pijama, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Acabo de oír la palabra divorcio. Se acercó a mí con paso decidido, con la voz tensa por el fastidio. Mamá, ¿qué haces? ¿Tienes idea de lo difícil que me lo estás poniendo? ¿Difícil? Lo miré. ¿Qué tiene que ver mi divorcio con tu trabajo, tu relación, tus decisiones? Apretó los dientes. Planeo proponerle matrimonio a María este mes. Estamos a punto de reunirnos con nuestras familias para hablar de la logística. Si haces esto ahora, ¿qué pensará su parte? Su madre ya es conservadora,
si se entera de que mis padres se van a divorciar a esta edad, pensará que mi familia es un desastre. Tengo más de 30 años, mamá. No puedo permitirme ese drama. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, lo que estás diciendo es que tu matrimonio, tu futuro, tu estatus, dependen de que me quede en este matrimonio roto para mantener las apariencias. Frunció el ceño, pero no lo negó. Sí. Tienes 60 años, mamá. ¿No es un poco tarde para esto? Me reí. Salió más agudo de lo que esperaba. ¿Estoy siendo ridícula? He cocinado las comidas de tu padre durante 30 años, he limpiado tus desastres, me he pasado la noche entera curando tus fiebres, me he aprendido de memoria todos tus platos favoritos. Y ahora, cuando te pido un poco de respeto, un poco de espacio, ¿estoy siendo egoísta? El rostro de Michael se ensombreció. Si sigues con esto, me arruinarás la vida. Ah, ya veo, dije con frialdad. No te preocupas por mí. Te preocupa que, si me voy, papá se quede solo, y que tu red de contactos, tu imagen, tu acceso a su nombre, todo eso también se derrumbe. Se puso de pie, alzando la voz. Te digo que lo pienses bien. Yo también me puse de pie. Lo he pensado durante años. Ambos pensaron que nunca lo haría, pero Richard, me giré para mirarlo, deberíamos haber terminado esto hace mucho tiempo. Richard, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Y ahora qué? ¿Vender la casa? ¿Mudarme? ¿Crees que empezar de 0 a los 60 va a ser fácil? Quizás no, dije. Pero es muchísimo más fácil que pasar el resto de mi vida con un marido que se fue hace años y un hijo que me ve como un simple electrodoméstico. Michael perdió la compostura. Gritó, entonces se acabó. Ni se te ocurra esperar ver a tu futuro nieto. La habitación parecía perder todo su aire. Richard no dijo nada. Ni siquiera intentó detenerlo. No grité. No lloré. Simplemente miré a Michael, lo miré como si fuera alguien a quien no reconocía. Tienes razón, dije en voz baja. Ya no tengo nieto. Y aunque algún día lo tenga, no volveré a sacrificarme por nadie. No seré tu trabajo no remunerado, tu sirviente invisible, tu plan de contingencia. Ya no. Su expresión vaciló, como si quisiera discutir, pero yo ya me había dado la vuelta. Subí las escaleras. 30 años de matrimonio son como vivir en una casa sin ventanas. Afuera, hay sol. Hay viento. Hay libertad. Pero estás atrapado dentro, sin saber siquiera dónde está la puerta. Y entonces, un día, dejas de esperar que alguien más lo abra. Alcanzas el pomo de la puerta. Y date cuenta. Nunca estuvo cerrado. Ambos me ignoraban. Después de cenar, Michael cerró la puerta de golpe. Richard se sentó frente al televisor, sin decir palabra. La pantalla brillaba con la interminable secuencia del canal de noticias financieras, ninguno de los dos la veía. Limpié los platos, me sequé las manos y entré al estudio. Casi nunca entraba en esa habitación. A Richard no le gustaba que nadie tocara sus cosas. Incluso si solo estaba aspirando, fruncía el ceño y decía, mantén todo en orden. No muevas nada. Pero hoy iba a mover todo. Abrí el cajón de abajo. Estaba cerrado con llave. Revolví la caja de lápices de su escritorio. La llave estaba allí, como si nunca hubiera imaginado que intentaría abrirla. No me costó ningún esfuerzo. La primera capa contenía formularios de reembolso y materiales de la conferencia. La segunda capa era un cuaderno encuadernado en cuero. La tapa estaba limpia, pero los bordes estaban desgastados y curvados. La abrí lentamente con el pulgar. En la primera página, con suaves trazos de pluma fuente, había escrito: para conmemorar el nombre que nunca pude pronunciar en voz alta. Debajo de estas había una entrada tras otra, que abarcaban diferentes años, cada uno más frío que el anterior. 1992. El tiempo da testimonio de cada verdad.
Si hubieras estado presente el día de mi boda, te habría elegido sin dudarlo. Ese fue el año en que Richard y yo nos casamos. 1993. La razón me dice que siga adelante, pero mi corazón sigue contigo. Espero que nuestra historia no haya terminado. El año en que nació Michael. 1995. Quienes te conmueven a primera vista, sin importar cuánto tiempo haya pasado, siempre te conmueven el corazón. El año en que se reencontraron y viajaron juntos. 2008. Quizás los recuerdos de la juventud se hayan desvanecido, pero cuando estás frente a mí, todo vuelve a aclararse. 2010. La historia ha vuelto a tomar ritmo. Viejos amores en nuevos capítulos, siempre más románticos que cualquier cosa nueva. Cada línea me golpeó la cara como una bofetada. Yo no lloré. Pero mis manos temblaban. No fueron unos pocos momentos de descuido ni miradas secretas, fue el registro de una aventura sentimental de 30 años. Su anhelo por ella. Sus ensoñaciones. Cada instante robado, meticulosamente archivado. ¿Y yo? La mujer que lo apoyó en sus años de vacas flacas. La que acogió a sus colegas, cuidó de sus padres ancianos, crió a sus hijos, renunció a sus ambiciones para construir su mundo. No estaba en una sola frase. Cerré el cuaderno lentamente, lo guardé en mi bolso y salí del estudio. Richard seguía en el sofá. Ni siquiera miró atrás. No andes husmeando entre mis cosas, murmuró. No dije nada. Seguí subiendo las escaleras. A la mañana siguiente, me levanté temprano y empecé a vestirme. Justo cuando me estaba poniendo el abrigo, Michael bajó y bloqueó la puerta. ¿A dónde vas? Voy a un bufete de abogados, dije con calma. Para aprender sobre el proceso de divorcio. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿En serio? ¿De verdad vas a hacer esto? Lo miré a los ojos sin pestañear. Nunca he sido más serio. Su voz se alzó bruscamente, presa del pánico. Si sales por esa puerta hoy, no vuelvas. Puede que seas mi madre, pero si sigues adelante con esto, estamos perdidos. Su cara se puso roja de tanto gritar. Y aún así, lo miré, extrañamente tranquilo. Entonces, terminamos. En ese momento sonó el timbre. Rachel había llegado. Debió haber oído lo que pasaba. Estaba de pie en el porche con una bolsa de viaje al hombro, envuelta en un abrigo de lana gris claro. Su rostro reflejaba la fatiga de un largo viaje. Una mirada fue suficiente para que ella comprendiera la tensión en el aire. Acabo de bajar del avión, dijo con voz tranquila. ¿Me das un vaso de agua antes de que digan otra palabra? Su voz era tranquila pero firme, como un recordatorio a Michael de que ella sabía hablar por sí misma, y siempre lo había hecho. Michael apretó la mandíbula y subió las escaleras furioso. La puerta se cerró de golpe tras él con un golpe sordo. Me quedé paralizado, mirándola fijamente. Rachel entró, dejó su bolso en una silla y me dio un suave abrazo. Mamá, dijo suavemente, espero no llegar demasiado tarde. Se me hizo un nudo en la garganta, pero aún así logré sonreír. Rachel calentaba una tetera en la cocina. Siempre supo que me encantaba la menta. Aún quedaban unas cuantas hojas secas que me había enviado por correo, guardadas en el rincón del refrigerador como un silencioso recordatorio de que alguien se acordaba de mí. Mamá, siéntate. Deslizó 2 tazas humeantes por la mesa. No hables todavía. Solo bebe un sorbo. Me senté, con las puntas de mis dedos todavía temblando. Rachel me miró con ojos tranquilos y claros, gentiles pero con los pies en la tierra. Me enteré. De papá y Linda. La miré sobresaltado. Michael me llamó, dijo. Me dijo que te habías vuelto loco. Te fuiste a Charleston 3 días y volviste exigiendo el divorcio. ¿Le creíste? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Yo no soy él. Sostuve mi taza, y el calor me subió a la cara. Las palabras brotaron sin que nadie las llamara,
como una inundación que llevaba años esperando para desatarse. No es repentino, Rae, susurré. Lo sabía desde hace muchísimo tiempo. Simplemente no quería verlo. No me atrevía a pensar en ello. Ella no interrumpió. Ese año, cuando murió tu hermana. Yo seguía en el hospital con suero. Michael tenía fiebre, yo corría de un lado a otro, y abracé a Lumi y la llevé a urgencias yo mismo. Tu padre dijo que estaba de viaje de negocios y que no podía volver a casa. Hice una pausa y me quedé sin aliento. Pero estaba en Charleston. Con Linda. Apreté lentamente mi mano alrededor de la taza. Se encontraban allí cada 10 años. Siempre escribían esas notitas de amor melosas. Postales. Las dejaban en una tienda vintage como reliquias románticas. La gente va allí y dice, así es el amor verdadero. Los ojos de Rachel ahora estaban vidriosos, bordeados de rojo. Vi sus notas de investigación conjuntas, dije con voz ronca. Vi el álbum. Página tras página sobre ella. No existo en ninguna. Ni una sola vez. Era la desconocida más familiar en su vida. Rachel se acercó y me tomó la mano. Entonces nunca te mereció, mamá. Por fin me salieron las lágrimas. No quería llorar. Es que, me siento muy humillada. Rachel me dio unos pañuelos. No estás loca, mamá. Ya basta de fingir que no te duele. La miré. Si quieres divorciarte, te apoyo. Su voz era firme. Ya te han hecho perder suficiente tiempo. Si no te vas ahora, te mantendrán enjaulado en la versión de vida que construyeron a su medida. Me temblaron los labios. Pero Michael dijo que habíamos terminado. Dijo que nunca vería a mi futuro nieto. Rachel se burló. Si cedes ahora, mamá, todo tu futuro se convertirá en una serie de concesiones. Seguirán aceptando. Después, querrán que cuides a tus hijos, que limpies, que los recibas, que les sonrías, que seas el escenario perfecto para sus vidas, y que renuncies a todo lo que te hace ser tú. No les debes nada, dijo, apretándome la mano con más fuerza. A partir de hoy, vive para ti. Nos sentamos en silencio. Hasta que oímos el portazo del piso de arriba. Michael bajó como un rayo, teléfono en mano, con la rabia grabada en el rostro. Rachel, ¿estás loca? ¿Volviste para apoyar esto? ¿Para ayudarla a destruir a nuestra familia? Rachel se levantó lentamente, con una voz aterradoramente tranquila. Volví para asegurarme de que dejaras de tratar a nuestra madre como una sirvienta desechable. Cuidado con lo que dices. Ella no es tu doncella, no es tu trampolín y definitivamente no es un elemento para tu historia de compromiso perfecta. Si te pones de su lado, entonces no tendremos nada de qué hablar, nunca, gruñó Michael. Rachel se acercó, con la mirada congelada. Escúchame. Si mamá no te vuelve a ver, será porque decidió no hacerlo. No porque le cerraras la puerta, sino porque finalmente se dio cuenta de que no mereces un lugar en su vida. Ella simplemente terminó de sacrificarse por alguien que nunca le da las gracias. Michael se quedó paralizado, con el rostro enrojecido, atrapado entre la vergüenza y la furia. Extendí la mano y tiré suavemente de la de Rachel hacia mí. Está bien, dije en voz baja. No se equivoca. No queda nada entre nosotros. Hace mucho que no lo hay. Rachel se volvió hacia mí. Su voz se suavizó, pero su mirada era feroz. No tienes que seguir aguantando, mamá. Tu vida no ha terminado, apenas comienza. Y en ese momento, algo dentro de mí se abrió de par en par, y algo más, encerrado durante mucho tiempo, finalmente fue liberado. Entonces lo supe. Yo no iba a regresar. El sol brillaba con fuerza el día del divorcio. Rachel y yo nos levantamos temprano. Me recogió el pelo en un recogido elegante y me eligió una blusa de punto azul suave. Este color te hace ver tan renovada, dijo con una sonrisa. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Asentí.
No me sentía emocionado ni ansioso, solo tranquilo. Tranquilo. Nos tomó unos 15 minutos llegar al juzgado del condado. Cuando llegamos, Richard ya estaba allí, de pie fuera de las puertas automáticas con su traje color carbón favorito y un cigarrillo entre los dedos. Parecía sorprendido al verme, como si de verdad no hubiera creído que aparecería. Como si pensara que no lo haría. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Asentí sin decir nada más. Frunció el ceño. Ya no somos jóvenes, Margaret. ¿Vas a tirar décadas de matrimonio a la basura como si nada? No voy a tirar nada, dije. Tú sí lo hiciste, hace 30 años. No tuvo respuesta. Simplemente se dio la vuelta y entró. Nos sentamos juntos en la sala de espera, los tres. Rachel a mi lado, revisando su teléfono en silencio. Michael se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, irradiando impaciencia. Después de 10 o 15 minutos, un miembro del personal nos llamó. Richard se movía con rapidez, hojeando los documentos y firmándolos como si fueran un simple memorando. No me miró ni una vez. Simplemente pasó las páginas, firmó y me los devolvió. Yo tampoco lo dudé. En ese momento, casi me reí. 30 años de vida, de esfuerzo, de silencio, de esperanza. Todo disuelto, en 20 minutos. Salimos de la oficina del registro civil al sol cegador de la tarde. El calor me rozó el cuero cabelludo y las mejillas como una silenciosa bendición. De repente, Michael se burló y se volvió hacia mí. Increíble, dijo. De verdad que lo estás logrando a tu edad. Una mujer que estaba cerca, una empleada del lugar, lo miró. Ni siquiera tiene 60, dijo la mujer con voz firme. La gente se divorcia constantemente. Algunos tienen 20, otros 80. Ella lo miró fijamente. Y la edad no cancela tu derecho a empezar de nuevo, ¿verdad? La cara de Michael se sonrojó. No respondió. Sonreí. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Afuera, Rachel se volvió hacia mí. ¿Qué tal un brunch para celebrar? Me reí. Vamos a teñirnos el pelo. Ella arqueó las cejas. No pensé que mi mamá pudiera ser más genial que yo. Fuimos a una peluquería en el centro donde conocí a la dueña. Salí con el pelo castaño oscuro, con mechas cálidas que me hacían parecer más ligera, más libre. Más joven. Rachel me eligió algunos vestidos de colores brillantes y un par de zapatos cómodos para caminar. ¿Qué sigue?, preguntó mientras nos sentábamos en un banco, con las bolsas a nuestros pies. Pensé un momento. Nunca he estado en Alaska. He oído que allí se pueden ver las auroras boreales en agosto. Ella sonrió. Suena perfecto. Vamos. Esa noche, volví a casa. Mi pelo aún conservaba el sutil aroma a tinte. Llevaba una mochila nueva colgada del hombro. La puerta de Richard estaba cerrada. Los platos de la cocina estaban intactos. La tetera goteaba sin parar en el fregadero. Yo no lo llamé. En lugar de eso, caminé hacia la ventana de mi dormitorio y observé la puesta de sol fundirse en el cielo. El exterior azul estaba nítido, como si acabara de ser enjuagado. Y me susurré a mí misma. Bienvenida de nuevo, Margaret. No me mudé de inmediato. El abogado me aconsejó que me quedara en la casa hasta que el juzgado finalizara la división de los bienes. Compramos la casa juntos después de casarnos. Estaba a nombre de Richard, sí, pero yo había pagado 2 décadas de hipoteca. La ley no lo pasaría por alto. El abogado me dijo que tenía derecho a reclamar la residencia hasta la sentencia. Richard no se opuso. La noche que finalizamos el divorcio, simplemente dijo, haz lo que quieras. Cooperaré. No era cooperación, era resignación. Su tono decía, no hay nada que puedas quitarme que importe. Pero no necesitaba amenazarlo. No estaba tratando de ganar. Solo quería un final limpio. Mientras me ayudaba a empacar, Rachel me preguntó,
¿sabes a dónde quieres ir? Puedo despejar una habitación en mi casa. Negué con la cabeza. Voy a viajar un tiempo. Dejaré mis cosas aquí hasta que el tribunal tome una decisión. ¿Estás segura?, preguntó, observándome atentamente. No se trata solo de ira, ¿verdad? No, dije. No soporto mirar estas paredes, esta alfombra, estos cajones. Han visto 30 años de mi silencio. Esa noche dormí en el dormitorio principal. Estaba tranquilo. Sin ronquidos. Sin el canal de deportes a todo volumen. Me envolví en mi propia manta y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. A la mañana siguiente, saqué una maleta mediana. Metí el cuaderno, algunas mudas de ropa, un portátil pequeño y una mochila de senderismo nueva. Luego entré en la cocina y quité todas las etiquetas viejas del refrigerador, los planes de la cena, el horario de limpieza, las restricciones alimentarias de Michael. Una por una, las tiré al contenedor de reciclaje. En la puerta principal no lloré. Sabía que para cuando regresara de este viaje, mi abogado habría conseguido lo que me debían. No tenía que ser mucho, solo lo suficiente para empezar mi vida. Rachel me llevó al aeropuerto y me entregó un billete de ida a Anchorage, Alaska. ¿De verdad vas a ver la aurora boreal solo?, preguntó. Asentí. Tengo 60 años y nunca he tenido una sola noche de paz. Ella dudó. ¿Sabes dónde te alojas? Un Airbnb por ahora, dije. No un hotel. Probablemente alquile un coche y conduzca más al norte si encuentro el camino adecuado. ¿Sabes cómo alquilar un coche? Negué con la cabeza. Sacó su teléfono. Dame 5 minutos. Te lo mostraré. Estuvimos sentados en la sala VIP del aeropuerto durante casi una hora. Me explicó todo, cómo usar la aplicación de mapas, cómo activar la navegación y cómo añadir un seguro de alquiler. Luego tomó mi mano y dijo, recuerda que aún te queda mucho tiempo para vivir la vida que es verdaderamente tuya. Asentí. Mi corazón latía aceleradamente. Cuando sonó el llamado para embarcar, crucé la puerta en silencio. El avión atravesó las nubes. Abajo se extendían bosques, montañas y llanuras extensas e interminables. Y por primera vez, no estaba pensando en Richard. Ni en Michael. Me preguntaba. ¿Quién soy yo, sin matrimonio, sin cocina, sin lavadora, sin la etiqueta de «no entiendes nada»? Alaska era más fría de lo que imaginaba. Y más vacía, también. Aterricé en Anchorage y seguí la aplicación de mapas hasta un estacionamiento de alquiler de autos. La chica de recepción sonrió y me llamó «señora». Incluso me elogió la mochila. Seguí nerviosamente los pasos de Rachel, rellené el formulario y elegí el seguro. Cuando las llaves aterrizaron en mi palma, sentí como si hubiera aprobado un examen. Esa noche me quedé en un pequeño lugar llamado Timber Echo, una vieja cabaña de madera convertida en Airbnb. La anfitriona tenía unos 70 y tantos años, era una pintora jubilada. Su casa estaba llena de sus propias obras de arte, auroras boreales, caribúes, bosques nevados. Me senté frente a la chimenea, saboreando su té casero. Afuera, la nieve caía suavemente. El aire parecía silencioso. Y entonces me di cuenta, hacía años que no escuchaba el sonido del silencio natural. No se oía el crujido de las páginas de los libros de Richard. No había televisión zumbando en la habitación de Michael. Solo se oye el suave crujido de la leña y el lejano roce de una quitanieve sobre el suelo helado. Al día siguiente, me abrigué con una gruesa capa de plumas, me puse guantes y me uní a un grupo local que se dirigía a las afueras de Fairbanks para perseguir la aurora. Esperamos en el campamento durante 3 horas. Oscureció enseguida. La temperatura bajó a -4 grados Celsius. Ya no sentía los dedos. Pero cuando esa primera fina franja verde brilló en el cielo, me olvidé por completo del frío. Las luces no eran tan vívidas como en las fotos. No se arremolinaban ni destellaban. Ellos respiraron. Lentamente. Silenciosamente. Como si un mundo distante e invisible exhalara sobre nosotros.
Me quedé allí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No de tristeza. Pero porque por primera vez en mi vida sentí que vivía para mí. Grabé un vídeo corto de las luces. Lo publiqué en la nueva cuenta que Rachel me ayudó a crear. El epígrafe decía: encontraste la libertad a los 60. Y la libertad nunca es demasiado tarde. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la cuenta tenía cientos de nuevos seguidores. Desconocidos dejaron comentarios. Me das esperanza para el futuro. Gracias por emprender tu camino. Creo que casi estoy listo para empezar el mío. Respondí a algunos de ellos. Entonces tomé una decisión. Para seguir rumbo al norte. No importaba qué tan frío hiciera. Ya no tenía miedo. 3 semanas después del divorcio, estaba sentado en un pequeño café en Alaska cuando una alerta de noticias iluminó la pantalla de mi teléfono. Profesor de literatura de una universidad local se vio involucrado en un supuesto romance y la institución inició una investigación. La imagen era una foto borrosa de un paparazzi de Richard y Linda saliendo de un restaurante italiano. Él estaba inclinado, poniéndole un abrigo sobre los hombros. Ella reía, como si acabara de ganar el Premio Nobel de Literatura. Me quedé mirando la foto unos segundos. Luego, en silencio, pedí un café con leche caliente de avellana. Rápidamente aparecieron más detalles. Unos periodistas estudiantiles del periódico del campus habían localizado al marido de Linda, un arquitecto jubilado. En la entrevista, parecía frío, casi aburrido. La he tolerado durante más de una década, dijo rotundamente. Siempre han tenido una relación turbia. Ella no dejaba de llamarlo viejo amigo. Agregó que no había planeado hacerlo público, hasta que Richard comenzó a dar vueltas a la historia en las redes sociales, pintando su relación como una especie de colaboración intelectual mal entendida. ¿Quiere jugar a esto?, dijo el hombre. Bien. Yo también jugaré. Por supuesto, Richard tampoco se quedó callado. Publicó un extenso ensayo en Facebook titulado ¿Por qué no se puede dejar en paz una amistad de 30 años? Escribió: Linda ha sido un faro en mi carrera literaria. Cada conversación que hemos compartido ha sido sincera. Estas acusaciones provienen de personas que no tienen ni idea de lo que significa la conexión intelectual. Incluyó una foto de ellos hablando en una conferencia literaria, con el pie de foto. ¿A esto le llaman una aventura? Ridículo. Pero los comentarios no lo creyeron. Especialmente una respuesta anónima. Richard una vez llevó a Linda a un hotel en 2001 para un seminario privado. Lo curioso es que eran los únicos dos en la lista de invitados. Ese comentario acumuló decenas de miles de me gusta y se compartió rápidamente en Reddit, Twitter y todos los foros de chismes imaginables. Luego vino más suciedad. Detalles de la asistencia de Richard a un taller de inmersión cultural en la ciudad de Linda en 2001. Una foto navideña de 2009 que ha salido a la luz los muestra a ambos de pie junto a un árbol. ¿Y el suéter que llevaba puesto Richard? El mismo que yo le había regalado ese invierno. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta. Esto no era un asunto reciente. Fue una mentira de 30 años. La universidad emitió un comunicado rápido. Nos tomamos muy en serio la ética y la conducta del profesorado. Se ha iniciado una investigación formal. Linda desapareció inmediatamente, no hubo más actualizaciones para su columna literaria. Mientras tanto, Richard fue reasignado de sus clases principales. Y luego estaba Michael. De repente, todas las fotos de él con su padre desaparecieron de sus perfiles sociales. Su Instagram, antes activo, llevaba 3 días sin publicar nada. Apenas una semana antes, había compartido uno de los ensayos de Richard sobre el matrimonio y la injusticia moderna, subtitulándolo: No podemos vivir nuestras vidas según las expectativas de otras personas. ¿Esa publicación? Eliminada. Pero la gente lo recordó. Rachel me llamó esa tarde, con la voz llena de risa apenas contenida. ¿Lo viste? Parecen pollos empapados en una tormenta.
Estaba tendiendo la ropa en el patio trasero de una pequeña posada de carretera y asentí sonriendo. Lo vi. ¿Quién iba a decir que el caos podía sonar tan melódico? Hizo una pausa. ¿Seguro que no quieres dar una entrevista? Algunos medios locales te contactaron. Todos quieren saber de ti. Negué con la cabeza. No. No voy a malgastar ni una palabra más en ellos. ¿Cuál es tu próxima parada?, preguntó. Miré hacia las montañas, donde el sol se escondía tras la cresta. Europa, dije. Quizás Reykjavik. Quizás Dublín. Quiero ver qué tan fresco se siente el aire en el punto más alejado de él. Se quedó callada un momento. Luego dijo en voz baja. Mamá, estoy muy orgullosa de ti. Alquilé una casita junto al mar en Reykjavik. Las ventanas daban al Atlántico Norte y cada mañana, a las 5:30, la bruma marina descendía de las montañas, envolviendo el mundo en una suave neblina de ensueño. Mis días eran sencillos. Me despertaba, me preparaba un café solo y escuchaba canciones antiguas en la radio. Alrededor del mediodía, caminaba hasta el mercado del pueblo, compraba verduras y charlaba con los lugareños en una mezcla de inglés y gestos. Por la noche, escribía un diario de viaje, documentando las plantas que veía, los desconocidos que conocía y los colores que flotaban en el cielo. Cambié el nombre de mi cuenta de redes sociales a un autorretrato a 60 grados N. Empezó como un proyecto personal. Algo silencioso y sin rumbo. Pero poco a poco, la gente empezó a seguirlo. Una persona comentó: «Me recuerdas a mi madre. Aprendió a vivir por sí misma después de divorciarse a los 50. Otro escribió: «Gracias. Estaba pensando si viajar sola. Después de ver tus fotos, compré mi billete». Comencé a grabar mis rutas en cada ciudad, superponiendo una narración suave a clips de viento, agua o el crujido de la leña. Rachel me contó que la madre de una de sus compañeras de trabajo ahora sigue mis publicaciones con devoción. Las comparte en el chat grupal de su club de bridge todas las semanas, dijo Rachel riendo. Fue la primera vez que me di cuenta de que mi historia ya no era solo dolor. Se había convertido en algo más. Un hilo conductor. Una conexión. 2 meses después, recibí un correo electrónico de mi abogado. El tribunal había dictaminado. A mí me adjudicarían la casa, pero a Richard le ordenaron que la desocupara. Jubilación se dividirían proporcionalmente. Y mis décadas de trabajo doméstico no remunerado serían reconocidas económicamente en el acuerdo. En cuanto a Richard, la noticia se extendió rápidamente. La universidad lo había presionado para que se jubilara anticipadamente ese otoño, alegando su imagen pública comprometida. Y una vez que estalló el escándalo, el esposo de Linda solicitó el divorcio de inmediato. Resultó que el esposo de Linda tenía una fortuna millonaria. Había firmado un acuerdo prenupcial años atrás y había contratado a un abogado de primera. Ella se fue con casi nada. ¿Y sus hijos? Criados principalmente por niñeras, nunca tuvieron una relación cercana con ella. Cuando se supo la noticia, se pusieron del lado de su padre y se negaron a tener contacto. Para empeorar las cosas, Linda fue denunciada por su exmarido por mala conducta académica. Su universidad inició una revisión y su trabajo, ya de por sí inestable, se vino abajo. Así que no, Linda y Richard no se embarcaron en un glorioso romance de segunda oportunidad. Rachel me dijo que finalmente se casaron. Pero Linda había sido rica durante demasiado tiempo. Un poco de aventura estaba bien, pero no podía adaptarse a una vida sin lujos. Richard, por su parte, nunca fue cuidador. Al principio lo intentó, cocinaba, limpiaba, jugaba a las casitas. Pero una mascarilla solo se puede usar durante un tiempo determinado. Empezó a quejarse de que Linda no era práctica. Ella le respondió que no podía proveer. Ambos estaban pasando apuros, frustrados y desilusionados. Una noche, después de una pelea particularmente explosiva, las cosas se intensificaron. Linda lo empujó. Richard se cayó del balcón de cabeza. Había un charco de sangre en el suelo.
Cerró los ojos y no despertó durante días. Sobrevivió. Apenas. Pero quedó paralizado de cintura para abajo. Una silla